lo dijo en la primera hora. Seguimos hablando de política, 8:06 en la mañana. Contarles que se prevé que en estas horas el Consejo Nacional Electoral haga una revisión del calendario electoral y eventualmente decida el inicio formal de la campaña para asambleístas nacionales, probablemente de forma anticipada. Estamos pendientes de aquello, tomando en cuenta que ya están definidas las 9 listas de candidatos a asambleístas nacionales. La campaña originalmente debe comenzar el 8 de agosto, pero así como ocurrió con la campaña de candidatos presidenciales, se anticipó. Podría pasar lo mismo con las listas de asambleístas nacionales. Estamos pendientes de aquello. Está con nosotros Virginia Gómez de la Torre. Ella es representante de la Coalición de Mujeres del Ecuador. Virginia, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo analiza, cómo evalúa la coalición que usted representa la participación de la mujer en el contexto de esta campaña para las elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas? Bueno, ha sido un poco forzada, ¿no? Tuvimos que, el movimiento de mujeres ha tenido que presionar y hacer todo un proceso para que respeten la paridad. Eso quiere decir que no hubo como voluntad política o responsabilidad política para que se cumpla con la ley. Entonces yo diría que la participación política de alguna manera ha sido forzada. Hemos tenido que luchar para que se cumpla con la ley de paridad y bueno, estamos con los binomios en donde se ha cumplido esta ley, ¿no? Este avance, ¿no? Que ha sido un logro del movimiento de mujeres. Claro, fruto de la presión, efectivamente, porque inicialmente la postura del Consejo Nacional Electoral no era la de dar paso para esta elección a esta obligación de carácter legal. Pero al final, ya con la aplicación, ¿está ocurriendo lo que ustedes preveían, lo que ustedes aspiraban? Sí, claro, hay paridad, los binomios son con mujeres. Hay un binomio, como usted sabe, en donde está la candidata a presidente, es una mujer. Y se cumplió la paridad y eso es algo que buscábamos. El tema de la oportunidad que ha dado la posibilidad de que se cumpla con la ley es que las mujeres efectivamente accedan a un espacio de poder como es la presidencia o la vicepresidencia o los espacios que hay en las listas, ¿no? En las listas para la asamblea. El hecho de que solo haya una candidata mujer a la presidencia, de 8 solamente una y 7 hombres, ¿qué le dice a usted? Solo una mujer como candidata presidencial, ¿qué le dice a usted? Bueno, es evidente que todavía el poder es patriarcal, el poder está ejercido por hombres y hay frente a eso una sensación, diría yo, de que las mujeres todavía tienen dificultades. Bueno, no es una sensación, es una certeza, todavía hay dificultad para acceder a estos espacios de poder y poder decir sí, voy a ser candidata. Las mujeres tenemos más dificultades para ejercer espacios de poder, tenemos miedo, tenemos dificultades con la pareja, con los tiempos, y conciliar eso todavía es complicado. Entonces, yo creo que de todas maneras es un avance inmenso que... Bueno, que haya una candidata mujer, pero también es un avance inmenso que haya binomios con candidatas mujeres y que se esté cumpliendo con la ley. Eso va a dar la posibilidad y es un mensaje, es una cuestión simbólica que le dice a las mujeres ecuatorianas, a las jóvenes, a los relevos, ¿no? Que es posible ejercer el poder, es posible terciar en las elecciones porque las mujeres están tan capacitadas como los hombres, o sea, no hay diferencia. Pero si es así, ¿por qué no tenemos más candidatas mujeres a la presidencia? Porque las mujeres tenemos obstáculos simbólicos, obstáculos de tipo subjetivo, digamos, y también obstáculos de tipo objetivo. O sea, las mujeres jóvenes, digamos, las mujeres adultas jóvenes que estarían como con más posibilidades de tomar estas decisiones, también son madres, también tienen, su tiempo está dedicado a la familia,
hay obstáculos de tipo afectivo, digamos, de tipo de vínculos, o sea, las mujeres sopesan cómo una candidatura va a disminuir el tiempo para su familia y toman decisiones que todavía tienen que ver con eso. Entonces, en ese sentido, los estados, los gobiernos no cumplen, digamos, con obligaciones, por ejemplo, guarderías, las parejas no son ayudadoras, digamos, no cumplen, no son corresponsables con los temas familiares. Entonces hay obstáculos que tienen que ver con eso. También hay obstáculos que tienen que ver con la violencia política, o sea, la violencia política hace que las mujeres también digan no, o sea, a las mujeres nos violentan más, las mujeres tenemos más dificultades. Hemos visto casos últimos en donde alcaldes han sido destituidos por ejercer violencia política y esos son mensajes que se dan a las mujeres y que desincentivan, digamos, el tomar decisiones respecto a terciar en unas elecciones. Pero vuelvo y repito, las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres, tenemos que ejercer y tenemos que darnos la oportunidad para acceder a ese tipo de contiendas, ¿no? Y ejercer el poder. Hay un último reporte de la Corporación Participación Ciudadana que monitorea, entre otras cosas, la violencia política en la red social Twitter contra candidatos presidenciales y aspirantes asambleístas. El monitoreo que fue presentado la semana anterior, que refleja la primera semana de campaña, detectó 57 mensajes de Twitter con contenido discriminatorio, pero se muestra un continuo incremento de esa práctica en redes sociales. Añade, esta nota la publicó el día de hoy, Diario El Universo. Un segundo reporte entre el 13 y 23 de julio determina que los candidatos fueron víctimas de manifestación violenta a través de memes, imágenes, expresiones y frases en la red social. Se contabilizaron 167 tweets la semana anterior con 60 expresiones con contenido discriminatorio y 51 frases discriminatorias o despectivas. El monitoreo detectó mensajes discriminatorios referentes a la apariencia de los candidatos, rol de género, rol de candidato, cosificación de la mujer, desvalorización del rol de la mujer, memes, etnia y clase social. Y por ejemplo, aquí, Participación Ciudadana ha detectado términos que se utilizan de manera permanente, ¿no? En los tweets de carácter violento. Por ejemplo, expresiones más utilizadas contra las mujeres: moza, vieja, mojigata, mamalucha, bruja, fea, sumisa, zorra, amante, gorda, inútil, boba. 13 tweets con expresiones de moza, 5 con vieja, 4 con mojigata, 4 con mamalucha, 2 con bruja, 2 con fea, 1 con gorda, 1 con inútil, 1 con boba. ¿Qué nos dice esto, Virginia? Bueno, la violencia en contra de las mujeres es un continuo, ¿no? Es cotidiana. De hecho, la encuesta de relaciones de género y de violencia del INEC demuestra que la violencia aumenta y la violencia sexual aumenta. Y todo esto es expresión de que vivimos en una sociedad machista, una sociedad misógina, que todavía no avanza en términos de plantearse un nuevo modelo de hacer política. No valora a las mujeres en todo su potencial. El Ecuador es un país cuyo desarrollo está también afincado en el trabajo de las mujeres. Yo diría el campesinado, la producción de alimentos tiene un componente del trabajo de las mujeres inmenso. Pero el machismo y la misoginia, el desprecio a las mujeres de parte de la clase política, digamos, masculina, hace que precisamente se planteen este tipo de mensajes que aluden a cuestiones tan superficiales como el aspecto físico y a cuestiones más profundas como es la sexualidad, la vivencia de la sexualidad de las mujeres o la capacidad intelectual. O sea, es la demostración de la falta precisamente de una inteligencia política de quienes hacen estos memes. Eso demuestra que no tienen la capacidad de ver cómo en otros países la gestión política de las mujeres ha hecho posible el avance. Yo pondría como ejemplo el manejo que se tuvo en la pandemia de gobiernos liderados por mujeres. Fueron las gestiones más exitosas. Lo de Nueva Zelanda, que creo que es el caso más emblemático, liderado por una mujer, ¿no? Exactamente, Corea del Sur, en fin. Hay ejemplos a nivel mundial de cómo la gestión política de las mujeres convive
combina la vivencia de lo que es saber la cotidianidad, la realidad de la niñez, la realidad de todo el mundo. Las mujeres somos cuidadoras, las mujeres somos reproductoras de la cultura, de los afectos, qué sé yo. Y no entender que esa capacidad es importantísima para la gestión política, eso es una falencia y es una demostración de la falta de inteligencia política, diría yo, que se traduce en esto, ¿no? En decirle a una mujer boba, o sea, una mujer boba, o sea, bobo es el que hace el meme, bobo es el... Y me disculpan, pero es terrible escuchar este tipo de realidades, ¿no? Acá, digamos, dije algunos términos, hay otros que menciona participación ciudadana. Analfabeta, aparecida, boba, campesina, tonta, inútil, caricina, descerebrada, desquiciada, fierina, gorda, muñeca inflable, nalga de tablón, inútil, qué horror, limitadita, luchona, perra, psicópata, sátrapa, títere. De estas expresiones de carácter violento, 8 registran un total de 34 repeticiones usadas 2 o más veces. Ahora, ¿esto cómo desestimula la participación de las mujeres en la política? Este tipo de situaciones que estamos describiendo, Virginia. Desestimula totalmente. Sin embargo, yo creo que las mujeres hemos avanzado y hemos dejado por de lado el tema de hacernos ecos de esto. Por eso hay más mujeres participando políticamente. Pero simbólicamente, claro, es violento. Las mujeres ya vivimos violencia todos los días. Y esta violencia que usted plantea, que usted nos comparte, no solamente es violencia para las candidatas, es violencia para las mujeres en general. Las mujeres somos la mitad de la población del país y un poco más. Entonces, escuchar que estas personas, estos individuos, por decir un nombre, tratan así a las candidatas, es violencia política y es violencia simbólica, que es una de las violencias más terribles que vivimos las mujeres a nivel cotidiano y que viven las adolescentes, viven las niñas, porque las niñas crecen, las adolescentes crecen escuchando estos insultos y claro, les genera temor, les genera inseguridad, piensan que no son capaces y tienen miedo. Entonces, claro, el machismo nuevamente, el machismo político, porque el machismo está en la política, es una demostración y es un mensaje que hace que las mujeres digan, no, o sea, ¿para qué? Mejor estoy tranquila en mi casa, hago aportes de otra manera y no participan pudiendo hacerlo. Entonces es violento por todo lado. Y no solo es violencia política, es violencia simbólica. Es esa violencia que está en todo lado, pero que se intensifica en estas contiendas electorales. ¿Cómo hacemos para cambiar esa realidad? Porque esto es una realidad, Virginia. Mire, yo creo que es importante ubicarnos en el sistema educativo, ¿no? O sea, yo creo que en el sistema educativo se debería trabajar incorporando el enfoque de género, incorporando materias o espacios en donde se pueda demostrar que desde pequeñas, desde pequeños, los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos capacidades de incentivar la participación política en las escuelas. O sea, las niñas deben ser estimuladas para que sean líderes, las niñas deben gestionar espacios en las escuelas, en las comunidades, en los barrios. Las mujeres tienen que adueñarse de los espacios comunitarios, adueñarse de los espacios organizativos en las comunidades. En fin, o sea, el tema es más profundo de lo que significaría vivir la participación política en una contienda electoral que se da cada 4 años. O sea, la participación política es una participación que se da en todos los ámbitos. El que las familias propicien las conversaciones de este tipo de cosas a nivel de la familia es importante. Que el papá no le diga a la niña tú no participes o tú no hables, o le diga a la esposa no, las mujeres no saben de esto, los hombres sabemos. Eso empieza en la familia y hay que propiciar desde la familia la capacidad que tienen las mujeres de opinar,
y de incentivar para que opinen. Entonces es un tema mucho más profundo, ¿no? Que cada 4 años hay o no hay candidatas mujeres. Más allá del contexto político electoral que estamos viviendo, Por supuesto. ¿cómo evalúan ustedes los 2 años y 2 meses del presidente Lasso, que es el tiempo que ha transcurrido hasta ahora en el poder? Finalmente Lasso se irá a los 2 años y 6 meses más o menos de gobierno. Pero ¿cómo lo evalúan en torno al rol de la mujer y a lo que él ha aplicado como política pública con su gobierno respecto de la mujer? El gobierno del presidente Lasso creo que ha sido, con el respeto que se merece él como presidente, porque todavía es una autoridad, el peor, uno de los peores, digo yo, porque en el campo de las políticas hacia las mujeres, estoy convencida que Lasso ha tenido una actuación doble, ¿no? O sea, mire, tenemos un Ministerio de la Mujer. Y yo creo que con el poder se pueden hacer muchas cosas. Se pueden crear ministerios, se pueden crear estrategias, escribir miles de papeles en donde supuestamente la política pública para las mujeres sea visible. Pero si eso no se acompaña de efectivamente decisiones políticas, porque él tiene el poder, que incentiven y tengan presupuesto y le pongan, digamos, al Ministerio de la Mujer, voy a poner un ejemplo, toda la capacidad operativa derivada de ponerle el dinero que necesita el Ministerio de la Mujer, de ponerle los recursos humanos que necesita la mujer y que eso se vea reflejado a nivel de las provincias, de los cantones, eso sería un resultado de este gobierno, que no es un resultado, porque hacer un ministerio con la misma estructura de la Secretaría sin presupuesto, eso es demagogia. Y eso es lo que ha hecho el presidente Lasso. El presidente Lasso no ha apoyado ni ha aportado al tema de fortalecer las políticas públicas. Le quiero dar otro ejemplo, que es un ejemplo en el que yo toda la vida he trabajado, que es la despenalización del aborto en caso de violación, que tiene una ley. El presidente Lasso, pues, no respetó la voluntad de la Asamblea al haber aprobado una ley que era absolutamente mucho mejor de la ley que él hizo. Que hizo con su equipo, yo qué sé. El presidente Lasso expidió una ley para regular y para operativizar la despenalización de aborto por violación, que tiene específicamente un espíritu de obstaculizar este derecho de decir, bueno, yo no quiero parir de un violador, yo no quiero vivir una maternidad no deseada a través de un aborto. Esa es una decisión que la Corte Constitucional la determinó en su sentencia, pero la ley que el presidente hizo es todo lo contrario. Tal es así que grupos de mujeres han tenido que plantear medidas cautelares. Entonces yo, por ejemplo, digo, los candidatos y quien vaya a la presidencia tiene que tener una posición clara en este sentido, porque el presidente Lasso incluso dijo, bueno, si es que hay presupuesto para esta ley, se destinará, y si no hay presupuesto, qué pena, no lo voy a hacer. Entonces esas son las ejecutorias que el presidente Lasso, tanto en 2 problemas gravísimos, que es la violencia, el femicidio, no ha apoyado, y en el tema de aborto por violación lo que ha hecho es obstaculizarlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante que los candidatos se posicionen, ¿no? Hay que saber quién se posiciona a favor y quién en contra para poder tomar una decisión de por quién votar. Ahora, actualmente, si uno revisa la composición del gabinete del presidente Lasso, uno se encuentra que la presencia de la mujer es prácticamente tangencial. Tenemos ministra de Cultura, María Elena Machuca. Tenemos ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Gabriela Aguilera. Ministra de Educación, María Brown. Tenemos ministra de la Mujer, Paola Flores, ahí van 4. Tenemos ministra de Telecomunicaciones, Diana Maino, 5 ministras de Estado. Súmele Andrea Montalvo Chedraui, 6, secretaria de Educación Superior. Tenemos a Wendy Reyes, secretaria de Comunicación. Y tenemos a Ana Belén Cordero, dentro justamente de la presencia de las mujeres.
Es una presencia muy pequeña en el gabinete del presidente Lasso. Cuando, digo, ustedes hubiesen seguramente aspirado a que por lo menos haya un aproximado a la paridad en el gabinete, ¿o no es importante esa composición, Virginia? A ver, la paridad es importante, se ha luchado mucho por eso, y la paridad no solamente es en los binomios para las elecciones, la paridad también es en los cargos estos que tienen muchísimo poder y manejan política pública. Pero también lo que nosotros planteamos como feministas y como activistas no es que las mujeres estén por ser mujeres. Hay una cita de Rita Segato que dice una cosa tan importante que es: no es suficiente el cuerpo de mujer, lo que tiene que tener la mujer es conciencia de género. O sea, ¿de qué nos sirve que hayan mujeres? Ese no es el objetivo es que las mujeres tengan capacidad de incorporar el enfoque de género, enfoque de derechos, incorporar enfoques de diversidad, en fin. Pero ¿de qué nos sirve de que hayan mujeres cuando sus ejecutorias son machistas y son patriarcales? Entonces, yo lo que planteo y lo que planteamos las feministas es que sí que haya mujeres, pero mujeres con conciencia de género que realmente hagan política que tiene que ver con la realidad de las mujeres en el país. Mire, ahorita hay un ejemplo claro. En el Ministerio de Educación, supongo que se habrá enterado, pero hay un escándalo de violaciones y de abusos sexuales. El de una escuela. El de una escuela acá. Yo no sé si la ministra Brown es, ¿no? María Brown. María Brown, la ministra de Educación, se enteró que en Santo Domingo, en la parroquia rural de Puerto Limón, violaron igualmente a 20 niños y niñas en una escuela, colegio de esa zona. Entonces, la violencia sexual en el sector educativo es un horror. O sea, no hemos aprendido la lección del caso Ampetra, de todos los casos que se han vivido en Guayaquil, del caso del Principito, en fin. O sea, pero la violencia sexual en el sector educativo es una brutalidad, es una cosa que yo no sé cómo pueden vivir quienes hacen política educativa con esa realidad. Por favor, o sea, la escuela, el colegio, que se supone es un espacio seguro, la universidad, que se supone deben ser espacios seguros para quienes acuden, son espacios absolutamente violentos. O sea, las mujeres ya no tenemos para dónde correr. La familia es un espacio inseguro. En la familia nos matan en la calle, pero también nos violan y nos agreden en la escuela y en el colegio. Entonces, y frente a eso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta en este último caso era que salga un abogado a amenazar a los padres de familia que han denunciado y ahorita tienen juicio. Esa es la política, esa es la gestión pública en el ministerio. O sea, no han hecho nada. Es un Estado fallido en ese sector, en el sector educativo. Yo creo que es una barbaridad lo que está pasando. Correcto, Virginia. Gracias por el tiempo, por la gentileza para hablar justamente del rol de la mujer en este contexto. Muy amable. Virginia Gómez de la Torre ha estado con nosotros y es representante de la Coalición Nacional de Mujeres aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.